buenas tardes, tengan todos estimados participantes, bienvenidos a este periodo académico donde vamos a desarrollar la asignatura ética y responsabilidad social empresarial. La pregunta de rigor es ¿en qué se relaciona la ética con la responsabilidad social empresarial en el rol de formación del licenciado en administración, mención mercadeo? Es un tema bastante amplio porque la ética como tal se relaciona con el comportamiento del ser humano, como yo, o como nosotros, mejor dicho, en el desarrollo de nuestra profesión, debemos apegarnos a ciertos principios, a ciertos valores, a ciertos elementos de control que nos van a permitir en una forma efectiva, comprendiendo entonces que esa forma efectiva ya es eficaz y eficiente, el desarrollo de nuestras funciones, de nuestras asignaciones partiendo desde el punto de vista de que desarrollamos nuestras acciones con personas, recibimos interacciones con personas, interactuamos con personas y pueden existir en algunos casos o conflictos de intereses o conflictos derivados de la actividad diaria. Por una parte, entonces allí tenemos que desarrollar una forma de actuación ética, pero también debemos aplicar esa forma de actuación ética en el ejercicio de nuestras funciones partiendo desde, primero, la función que desarrollamos en la organización y segundo, el medio, por así decirlo, aparte de la función, la formación que nosotros tenemos y cómo vamos a apegarnos a ese principio ético. Entonces, ante esta pequeña introducción, vamos a hablar sobre qué es la ética. La ética como tal es una rama de la filosofía que abarca el estudio de elementos claves como que la moral, los juicios de moral, la virtud, las capacidades que poseemos cada uno de nosotros. El deber, o sea, lo que nosotros debemos desarrollar, debemos ejecutar. La felicidad que va en función de alcanzar todos los objetivos previstos y el buen vivir sería entonces la relación que existe entre moral, virtud, deber y felicidad. Es decir, ejecutar un conjunto de acciones que nos permitan a nosotros como profesionales, que nos permitan a nosotros como miembros de un capital social, de una organización, desarrollar todas estas funciones y obtener una efectiva calidad de vida. La ética entonces estudia qué es lo moralmente aceptado, cómo se justifica racionalmente un sistema moral y cómo se ha de aplicar posteriormente a los diferentes ámbitos de la vida social, personal, individual, colectiva, o sea, los diferentes grupos de interés en los cuales nos desarrollamos nosotros. Se ocupa entonces de analizar qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Partimos allí entonces de una pequeña y gran interrogante. ¿Qué es correcto para mí y qué no es correcto para mí? Entonces caemos en los juicios de valor, donde debemos corroborar y poner en práctica que debemos mantener un bien común para desarrollar esas acciones que son correctas para la sociedad, lo que es lo bueno o que es lo malo. Según los filósofos, se distinguen tres grandes enfoques desde diferentes perspectivas de lo que es la clasificación de la ética. Sería la primera, la ética normativa, la segunda, la ética descriptiva y la tercera, la ética aplicada. La primera que vamos a socializar es la ética normativa, que se basa en determinar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Es decir, qué debemos hacer, qué está apegado hasta nuestras funciones, pero también qué no debemos hacer y qué no está apegado hacia nuestras funciones. En el ejercicio de la administración nos conseguimos con este debate con qué debo hacer para mantener nuestras organizaciones en el entorno organizacional, pero que eso que estoy haciendo es debidamente correcto sin afectar a los demás. Para ello entonces se proponen normas, valores, principios éticos que van a guiar la conducta de todas las personas que hacemos vida en las organizaciones. La segunda, que es la ética descriptiva, se encarga o se orienta a determinar, a describir cómo es la moralidad de las personas en una sociedad determinada. Un elemento de vital importancia en esta sociedad convulsionada que vivimos, donde decir lo que es moralmente aceptado para mí no puede ser moralmente aceptado para otras personas. Pero siempre debemos mantener ese comportamiento de la moral con base al apego de los principios éticos y cómo ellos se desarrollan en la organización para obtener un bien común. Y la tercera, que es la ética aplicada, que se dedica a resolver problemas concretos de la moralidad, o sea, de los preceptos morales que se están
ejecutando en una organización. Se trata entonces de aplicar los principios éticos a situaciones reales que deben saber, se debe saber qué es lo correcto y orientarse a esas acciones, pero también se debe saber qué es lo no correcto y orientarnos, mejor dicho, a no ejecutar esas acciones. La Real Academia Española define la ética como un conjunto de normas morales que rigen la conducta de una persona en cualquier ámbito de la vida. Tiene ejemplos aplicativos en la ética profesional, la que nosotros debemos desarrollar con base a la profesión que estamos ejecutando, la ética civil, que está relacionada con el comportamiento de la sociedad, la ética cívica, la ética medioambiental en función de los principios de conservación del medio ambiente, entre otros grandes elementos que componen la ética. Entonces, parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de los valores, pero debemos tener en cuenta esa palabra clave, valores. ¿Qué es un valor para mí y qué lo representa? Partiendo entonces de la concepción de valor como un conjunto de preceptos que van a regir nuestra calidad de vida. Naturaleza de la ética. Para comprender la naturaleza de la ética, entonces tenemos que tomar como punto de inicio, punto de reflexión, la reflexión ética. ¿Qué se trata? ¿Qué se basa esta reflexión ética? La experiencia moral. El fenómeno moral, antes de ser objeto de reflexión filosófica, es una realidad consciente vivida por el hombre. O sea, primero lo experimentamos y después de experimentarlo es que lo vamos a reflexionar, porque no lo vamos a reflexionar sin haberlo vivido. Se presenta entonces a la conciencia antes de cualquier elaboración o justificación filosófica. En este sentido, la moral, que califica los actos humanos como propios o impropios, adecuados o no adecuados, que desarrolla todo sujeto, todo miembro, de toda persona dentro de una organización, se suele llamar conocimiento moral espontáneo. ¿Por qué espontáneo y por qué moral? Porque es mío, es propio y es totalmente independiente de otra persona. Entonces, cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestra formación, recibimos estos principios de conocimiento moral espontáneo y lo vamos arraigando y lo vamos desarrollando en función que vamos creciendo dentro de un grupo de interés. La ética toma su experiencia moral indisoluble, o sea que no se puede disolver, en unión a cada acción. Es decir, cada acción que nosotros ejecutamos está relacionada o debe estar relacionada directamente con la ética como punto de partida para el análisis de todos estos datos con los cuales convivimos en la sociedad. Todo entonces contribuye que la experiencia moral a partir de la reflexión ética ayuda a que nosotros en nuestro ejercicio profesional, en nuestra actuación profesional, desarrollemos el pensamiento ético, la crítica, los valores y el arraigo y el apego a esos valores. La ética profesional entonces se basa en muchos valores que se rigen de la vida en la sociedad: la honestidad, el respeto, la justicia, responsabilidad, bien común, bienes compartidos, serían elementos claves con los cuales podemos apalancar el desarrollo de la ética en la sociedad, como parte de la naturaleza de su origen. Todos los empleados de una organización que evidencian vida dentro de ella deben conocer los valores que rigen la institución y, aparte de conocerlos, deben apegarse a ellos, ejecutarlos y promulgarlos en todo momento. Para que exista entonces esa ética, debe haber una relación entre lo que es ética y desarrollo profesional. Como el desarrollo profesional como tal debe estar apalancado por un conjunto de preceptos éticos, partiendo del punto de vista que la responsabilidad es una parte esencial cuando se habla de la ética. Primer elemento para ser ético: ser responsables, mantener un rango de conducta, mantener un conjunto de acciones adecuadas en el desarrollo de nuestras funciones, mantener apego a los valores, mantener apego a los principios, pero aparte de mantenerlos, ejecutarlos y promulgarlos. Ahí estamos siendo socialmente responsables y estamos promulgando todos esos valores y creando una cadena de valor. Yo lo hago, lo hace mi compañero, lo hacemos todo en nuestro departamento, ya estamos siendo moralmente éticos en el desarrollo de nuestras funciones. La ética profesional determina cómo debe actuar un profesional en una situación determinada. O sea, va a determinar entonces cómo una persona va a responder ante determinada situación con determinados estímulos intervinientes.
sea, elementos del entorno que van a afectar el desarrollo de esas funciones, cómo una persona los va a procesar y va a desarrollar su actuación dentro del conjunto del campo ético, que es lo socialmente aceptable. El profesional enfrenta diariamente diversas situaciones de diversos orígenes, de diversos factores que afectan su ética profesional. Debe entonces prever situaciones, planificar acciones que van a determinar un bien común. O sea, qué es lo moralmente y éticamente aceptado en el ejercicio de mis funciones y qué es lo no moralmente aceptado o no éticamente aceptado en el ejercicio de mis funciones, partiendo de que de esa ética personal la debo unificar con esa ética profesional. Es decir, debemos de crear un conjunto de acciones que nos ayuden a mezclar lo mejor de la mejor actuación de la ética profesional con la mejor actuación de la ética personal, para entonces crear un match y ser íntegros, personas con ética desde el punto de vista personal y personas con ética desde el punto de vista profesional. Decimos entonces que la ética profesional busca privilegiar el bien común, pero hemos hablado, hemos mencionado la frase bien común. ¿Y qué es un bien común? Un bien común es el bien que yo desarrollo en mi función, pero que va a que va a ir a promulgar la sociedad en la cual nosotros nos desarrollamos. Cuando hablamos de esa sociedad en la cual nosotros nos desarrollamos, lo resumimos en una palabra clave: grupos de interés. ¿Quiénes son nuestros grupos de interés? Las personas que comparten un área en común con nosotros, nuestros compañeros del departamento de administración. Por ejemplo, formamos un grupo de interés. Las personas que hacen vida en el departamento de mercadeo, eso forma otra parte de otro grupo de interés. Y todas esas cadenas de grupos de interés conforman la arquitectura organizacional bajo la cual se van a desarrollar principios y el pensamiento ético para su actuación. Entonces, muchas organizaciones y profesiones poseen un código de ética. El código de ética del administrador define un conjunto de principios, un conjunto de normativas, un conjunto de pensamientos, un conjunto de formadores de acción que van a determinar qué es lo ético y qué es lo moralmente aceptado en el ejercicio de nuestras funciones. La ética por sí posee un conjunto de características que van directamente relacionadas y ligadas con la profesión que nosotros desarrollamos. No es lo mismo hablar del código de ética y las características de la ética profesional en el campo de la ingeniería, en el campo de la docencia, en el campo de la administración, en el campo de la contaduría, en el campo de la psicología, en el campo de la medicina, porque son códigos de ética que están íntimamente relacionados porque siempre buscamos el bien común y el apego a lo moralmente aceptado. Pero como desarrollamos interacción con grupos de interés heterogéneos, cada uno va adaptado, cada uno va orientado hacia su área de actuación. Entonces, en términos generales y a partir de la relación con la administración, las primeras características de la ética profesional es que refleja los valores de una profesión u organización. La ética profesional entonces está basada en un conjunto de principios, valores, supuestos, donde los profesionales debemos accionar estos valores en función de los actos que estamos ejecutando. Los actos éticos y socialmente aceptados implican responsabilidad, pero también los no éticos o socialmente no aceptados también conlleva a una serie de situaciones, una serie de responsabilidades, pero ahí le añadimos una serie de actuaciones negativas que van en decremento de nuestra formación, de nuestro desarrollo en una organización. En algunos casos se encuentra dentro del campo de los códigos de ética. Yo cambiaría esto en algunos casos y lo tomé de la teoría que dice en algunos casos, pero toda profesión, toda ocupación mantiene ese código de ética vigente y actualizado que va a marcar los principios, valores, costumbres, forma de pensamiento y acciones o elementos que intervienen en el pensamiento bajo los cuales se esperan conductas no deseadas y no deseadas a ejecutar por los miembros de la sociedad. La tercera característica es que no implica coacción. O
sea, nosotros como tal no debemos coaccionar a otras personas a desarrollar determinadas funciones, a desarrollar determinadas actividades para marcar esos principios éticos que están relacionados con el ejercicio de nuestra función. Pero como parte de la ética, esta actividad de no coacción, debemos de marcar elementos clave que nos ayuden a nosotros como seres, es decir, un momento, es mi función, yo no estoy en la obligación de desarrollar comportamientos o conductas poco éticas. Entonces, poco ética con determinada relevancia al desarrollo de actividades que no debemos ejecutar. Entonces, no debemos, primero, no podemos ni pensar, y segundo, no podemos ejecutar esa coacción hacia determinadas personas a ejecutar actividades poco éticas o carentes de ética. Y otra característica muy relacionada es que está basada en deberes y derechos. Conocer primero cuáles son nuestros deberes para después determinar cuáles son los derechos que tenemos, porque no podemos exigir derechos sin estar en el amplio cumplimiento de nuestros deberes. La ética profesional rige el comportamiento de la función que se ejercen en todas las organizaciones. Entonces, como nosotros, como miembros de esta sociedad, debemos primero conocer nuestros derechos, cuáles son las funciones que debemos desarrollar en nuestro cargo, cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son los principios bajo los cuales nos vamos a regir. Pero para ello la organización me tiene que dar a conocer un código de ética o actuación de toda que se ejecuta en toda ella para conocer su forma de actuación, su forma de resolución, su forma de comunicación, estilos de liderazgo, estilos de comunicación, cómo se relacionan las áreas, para así nosotros poder apegarnos a estos principios éticos de la organización y que mi ética personal vaya en función de la ética profesional y haga match entonces con la tercera parte de la cadena, que es la ética organizacional. Para ello entonces vamos a reconocer elementos claves que van a marcar el desarrollo de la ética profesional. En el campo de la administración tenemos 6 características claves que enuncian, pero también definen y aparte de definir, marcan un determinado rango de acción en el ejercicio de las funciones. La primera característica clave es la honestidad. Debemos ser honestos primero como personas y segundo como profesionales, determinando un conjunto de acciones que van a marcar o que están marcando en forma positiva, para no decir que un acercamiento a la realidad en forma negativa, el desarrollo de mi comportamiento, mi evaluación como profesional, mi evaluación como miembro de un grupo, de esa cadena de grupos de interés. La segunda característica clave, que es la responsabilidad. ¿Qué tan responsables somos? Partiendo desde el punto de vista de la responsabilidad personal hasta llegar a la responsabilidad profesional. ¿Cómo se están marcando estos puntos de responsabilidad en la actuación profesional y cómo se están marcando estos puntos de actuación en la responsabilidad organizacional? Es decir, cómo estamos cumpliendo con el código de ética de la organización, estoy cumpliendo con el código de ética que me marca mi actuación profesional, estoy cumpliendo con el código o estoy siendo socialmente responsable con el grupo de interés que nosotros nos estamos desarrollando, estamos siendo responsables en las funciones, tareas que nos han asignado, estamos generando los insumos en el tiempo requerido, cómo estamos utilizando los recursos para generar un objetivo final o un bien común. Entonces, en el punto de vista de la responsabilidad, perdón, son muchos elementos que están marcando pauta y determinan un conjunto de acción a seguir para decir que como ciudadanos somos socialmente responsables dentro de nuestro campo de acción profesional en la organización en la cual estamos desarrollando nuestras funciones. Puntualidad. Debemos marcar entonces esa pauta en lo puntual primero, en el cumplimiento de los horarios, por así decirlo, en el cumplimiento de nuestras funciones, en el cumplimiento de los lapsos de tiempo en los cuales nos comprometemos a entregar determinadas acciones que han sido encomendadas.
Entonces, partiendo de la honestidad, vamos a ser socialmente responsables y vamos a marcar la puntualidad como elemento clave en el ejercicio de la ética profesional. La cuarta característica, solidaridad. ¿Qué tan solidarios somos? Pero ojo, solidarios desde el punto de vista de la marcación de la ética. Es decir, a partir de la ética, cómo nosotros nos vamos a desarrollar con el ejercicio de nuestra profesión, pero vamos a ser solidarios con nuestros compañeros, solidarios en el sentido desde el punto de vista de lo socialmente aceptable y desde lo socialmente ético. No solidaridad ante situaciones que son poco éticas o poco relacionadas con el quehacer organizacional y lo que estamos haciendo es solapando una acción poco ética. Entonces debemos marcar allí esa solidaridad entre lo que es ético y lo que es poco ético o no ético. La quinta característica de la ética profesional es la justicia. ¿Por qué? Porque como miembros de una organización se nos presentan diversas situaciones y debemos marcar, aparte de lo que es socialmente aceptable, lo que es socialmente no está siendo bien concebido. Entonces, este punto de vista lo debemos marcar como la aplicación de la justicia en el quehacer de la función. Reconocer las virtudes que poseen otras personas, pero también reconocer nuestras virtudes partiendo de que poseemos puntos negativos o puntos de control que vamos a desarrollar, que estamos monitoreando, pero que vamos a corregir. Estos puntos de control, entonces, debemos reconocer cuáles son nuestras debilidades para marcar pautas de acción que nos vayan a ayudar a fomentar este comportamiento ético partiendo de lo que es la justicia, reconociendo la verdad, la aplicación de los principios éticos y cuando otra persona está interviniendo, una o varias personas están interviniendo en las funciones, reconocer entonces su apoyo, su solidaridad, su participación o reconocer lo que no está socialmente aceptado. Y como quinto principio, como sexto, perdón, principio de la ética en la profesión de la administración, tenemos la igualdad. Ante este fenómeno de igualdad, todos poseemos la misma característica de actuación. Todos estamos preparados para desarrollar nuestras funciones, o en otro caso, nos estamos preparando para el desarrollo de ellas. Razón entonces por la cual debemos marcar que ante una determinada situación, todos poseemos participación, todos somos responsables o corresponsables y mantenemos un mismo grado de justicia en su desarrollo. Es decir, ante la organización, todos somos iguales porque todos tenemos que cumplir honestamente, partir de la responsabilidad, ser puntuales en nuestra actuación, mantener solidaridad, y ejecutar con justicia o desarrollar la justicia ante diversas situaciones que se planifican. Esto ha sido entonces la introducción a la unidad número 1, que es la ética en el desarrollo de la administración. En el portal se encuentra un conjunto, una guía de referencia, aparte del contenido programático y el plan de evaluación, se encuentra una guía de referencia con una compilación de los principales términos y de definiciones y puntos de apoyo en los cuales nos vamos a estar marcando para el desarrollo de la unidad. Por favor, lean todo ese material y váyanse preparando para el segundo encuentro que tiene que ver con lo que es responsabilidad social empresarial. Aparte de eso, vamos a marcar entonces también, les voy a mostrar un archivo que deben ir leyendo. Ya se los estoy mostrando. Se está visualizando qué es el código de ética del profesional de administración. O sea, en Venezuela estamos regidos por este código de ética. Entonces, es de vital importancia que desarrollen la lectura. Leerlo no por leerlo, sino analizando los elementos que componen el código de ética del administrador. ¿Cuál es la filosofía del Colegio de Licenciados de Administración y cuáles son los principales elementos en los cuales nosotros vamos a interactuar en este código de ética y vamos a desarrollar nuestras funciones? Porque a partir de el conocimiento de la ética, de los códigos de ética, vamos a marcar campo con la responsabilidad social empresarial, que es nuestro próximo encuentro, donde allí vamos a determinar
los elementos de la responsabilidad social empresarial partiendo desde la ética organizacional, pero también la ética personal, y que van a ayudar entonces al ejercicio, al desarrollo, a la promulgación de nuestras funciones para ser personas socialmente aceptables con ética personal, funcionarios, empleados con ética profesional, es decir, profesionales íntegros en toda la escala de medición de valores, principios y conjuntos de actuaciones que la empresa o la organización o la institución en la cual nosotros nos desarrollamos o nos vamos a desarrollar va a marcar esa actuación y va a medir nuestro comportamiento. Hasta hoy, por hoy, ha sido nuestro primer encuentro. Por favor, pendientes con las actividades que se encuentran colgadas en la plataforma, el material de lectura contemporáneo, un pequeño video que está allí para entender lo que es la ética y leer para la próxima sesión en el entendimiento de la responsabilidad social empresarial, su campo de actuación y cómo ella va entonces en función de todo el ejercicio de la organización, para que en la tercera sesión podamos desarrollar la actividad. La actividad evaluativa también está colgada. Indica qué deben hacer, pero aparte de presentar la actividad, la vamos a socializar, es decir, vamos a realizar una socialización bidireccional desde el punto de vista del participante hacia mí, que soy el facilitador, donde vamos a marcar puntos de realce en el análisis que se ejecutó o que se desarrolló como actividad programada. Saludos, el tiempo es corto, son muchas las actividades que tenemos que desarrollar y todo va entonces en función del cumplimiento de nuestra formación como profesional. Por aquí les compartió el escenario el doctor Luis Belloso. Un placer haber desarrollado esta sesión de trabajo y nos estamos encontrando entonces en una próxima oportunidad. Saludos y buenas tardes.